muchas gracias por acompañarnos, a los que nos miran también a través de internet, a la familia de nuestra iglesia virtual, que está creciendo también cada vez más. Así que bueno, siempre hay gente del otro lado ahí mirándonos, compartiendo con nosotros este tiempo. Si quiere ir abriendo su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 5. Lucas 17, 5. Recuerdo cuando recién nos casamos con la pastora hace ya unos cuantos años atrás, que realmente nos casamos literalmente por fe, porque prácticamente no teníamos nada, no teníamos recursos financieros, estábamos bastante mal económicamente, no teníamos ni siquiera dónde vivir, pero bueno, gracias a Dios, unos días antes de que sea el casamiento, Dios proveyó todo lo que necesitábamos. Estábamos muy cerca de la fecha ya, entonces yo le digo a mi esposa, mira, estamos complicados, no tenemos dónde vivir, hay algunas cosas que no se acomodaron todavía. Yo empezaba a trabajar en esos días, pero no me habían llamado todavía del trabajo, estaba esperando que me llamen, y le dije, mira, está todo ahí en stand-by, así que vamos a tener que mover la fecha, ¿no? Ya quería zafar, el tipo quería patear la fecha para otra fecha, y me dice mi esposa, mira, si Dios nos dijo que nos íbamos a casar y nos tenemos que casar para servirle, vamos a ser obedientes y vamos a casarnos. Y yo ahí entendí que en la obediencia está la bendición. Nosotros queríamos estar bien con el Señor y queríamos servir a Dios de la mejor manera. Así que dijimos, bueno, está bien, no movemos la fecha y Dios va a ir proveyendo todo lo que necesitamos. Y fue una época muy linda porque no fue una época de abundancia, pero tampoco fue una época de escasez. O sea, Dios nos mantenía de lo justo que nosotros necesitábamos para ese día, puntualmente. Vivíamos al día, pero no nos faltaba nada. De alguna manera el Señor nos sostenía. Mi esposa había conseguido esos días un trabajo transitorio y me acuerdo que lo que ganaba ella alcanzaba justo para comprar la comida del día y guardábamos unos pesitos para el alquiler. Y de vez en cuando nos pasaba que alguien sembraba en nosotros, que nos daban alguna ofrenda en la iglesia, que alguien nos bendecía con algo y podíamos llegar a juntar para el alquiler y para los gastos de la casa. Y vivíamos con lo justo. No podíamos salir, no podíamos darnos un gusto, pero podíamos ver la mano de Dios todos los días. A mi esposa de repente se le cortó ese trabajo transitorio y al poquito tiempo me llaman para trabajar a mí. Así que fue ahí una transición rápida y nunca nos faltó. Y pudimos ver esa bendición de Dios. Y yo me acordaba cuando, en la historia de Moisés, cuando el pueblo de Dios necesitaba comer en medio del desierto y dice que Dios les mandaba el maná, que los teólogos hasta el día de hoy están debatiendo qué era el maná en ese momento, pero era una especie de comida proteínica que tenía que traer varias proteínas porque traía todo lo que ellos necesitaban. Y dice que les caía el maná diario que ellos tenían que comer todos los días. Y había una orden de parte de Dios que era que no tenían que guardar ellos. O sea, tenían que comer lo que ellos querían, podían comer, pero no tenían que guardar. Y Dios les proveía todos los días. Y esto lo llevó al pueblo de Dios a una dependencia total del Señor. Ellos todos los días tenían que pedir a Dios y todos los días Dios les proveía. Y si bien sé que no es lindo estar con lo justo, quizás a muchos de nosotros nos ha pasado, pero seguramente también les pasó que uno dice, casi no llego, pero de alguna manera no sé cómo, pero llego. De repente no tenía, no sé, para pagar el alquiler y el último día pasó algo y de repente Dios proveyó todo lo que necesitaba. Y esa es la provisión diaria. Ahora, yo te quiero decir de parte de Dios, para que te quedes tranquilo, que no tenés que vivir toda tu vida así. O sea, es una etapa. Dice la Biblia que el pueblo de Dios transitó un desierto y en ese desierto Dios los mantuvo con lo justo y lo necesario. Pero después caminaron hacia una tierra prometida, una tierra que dice que fluía leche y miel, una tierra próspera, donde el pueblo finalmente se estableció. Hoy te quiero hablar acerca de romper nuestros límites. Yo no sé cuántos de ustedes quizás tienen límites o en ciertas áreas de su vida se sienten limitados. Pero te quiero decir que los límites
van de la mano con la fe. Cuando nosotros estábamos en esa etapa con mi esposa, teníamos que ir todos los días a la presencia de Dios y la fe que teníamos nos alcanzaba para que Dios nos provea todos los días. Y les voy a ser 100% sincero. Saber si íbamos a comer o no era una preocupación para nosotros. A veces hay gente que no se preocupa, o sea, tiene gastos, tiene un montón de problemas, pero no se preocupa por lo que va a comer. Es más, elige lo que va a comer, ¿no? Se puede dar el lujo de elegir lo que va a comer. Nosotros no podíamos darnos esos lujos, era todos los días creerle al Señor para decir, Dios va a proveer de alguna forma o de alguna manera. Y nuestra fe comenzó así, creyéndole al Señor, quizás con esas pequeñas cosas, con esa simpleza. Pero después llegó un momento que ya nos acostumbramos a que Dios iba a proveer y ya no nos preocupaba eso. Y le empezamos a creer al Señor por cosas cada vez más grandes. Casi 15 años después, usted sabe que nosotros seguimos viviendo por fe. De otra manera, estamos mucho más bendecidos. Pero ya no nos preocupa qué vamos a comer todos los días. Ahora nos preocupan otras cosas. ¿Se entiende? Esto que es una señal de que se ha roto cierto límite y que nuestra fe ha crecido. Déjeme decirle algo de parte de Dios. Si usted tiene la misma fe que hace unos cuantos años atrás, su fe no ha crecido. Su fe sigue exactamente igual. Si las preocupaciones de usted siguen siendo las mismas que las de hace años atrás, usted no ha crecido y no ha evolucionado. Si los problemas que usted tiene siguen siendo los mismos, usted no ha crecido y no ha evolucionado. Yo siempre doy el ejemplo más claro con el matrimonio, ¿no? Siempre, cuando recién nos casamos con mi esposa, teníamos ciertas discusiones tontas y discutíamos quizás por pavadas, por cosas sencillas, ¿no? Che, tirá la cadena, me decía mi esposa, ¿no? Salía del baño y me olvidaba. No dejé la ropa tirada. Tirá los saquitos de té. No hemos evolucionado con eso. Mi esposa no tira los saquitos de té todavía, los deja ahí, toma el té y los acumula. Pero bueno, eso es algo que el Señor está trabajando, yo vengo orando. Creo que estos 21 días de ayuno van a servir para que el Señor le revele ahí que tiene que tirar los saquitos de té en el tacho de basura. Pero las discusiones que teníamos tontas en ese tiempo eran esas. Hoy en día ya no discutimos por eso. Y no quiero decir que no discutimos, tenemos ciertos problemas como cualquier pareja y como cualquier matrimonio, pero las discusiones han evolucionado. Ahora, las parejas que siguen discutiendo por los mismos celos que cuando estaban de novios y llevan 20 años juntos, no han crecido. Siguen peleando por las mismas cosas que peleaban, siguen teniendo los mismos problemas de carácter que tenían, no han crecido, no han evolucionado. Una fe sin límites es una fe que crece. Es una fe que evoluciona. De hecho, cuando la Biblia dice, cuando Jesús habla de que la fe tiene que ser como un granito de mostaza, no se refiere a una fe chiquitita, se refiere a una fe progresiva. De hecho, ustedes saben que el granito de mostaza comienza siendo chiquito hasta transformarse en la más grande de las hortalizas. ¿Qué les quiero decir con esto? De que esa fe de alguna manera va rompiendo ciertos límites. Ahora, cuando vos rompes un límite en tu vida y le empezás a creer al Señor, se desbloquea un nuevo logro. La fe se mueve en niveles. Yo te quiero decir algo. La fe se va moviendo en diferentes niveles en nuestra vida. A veces no es que no tenemos fe, es que nuestro nivel de fe no alcanza para que las cosas ocurran. A veces tenemos fe en Dios, pero no tenemos fe en nosotros. La fe en nosotros no nos alcanza. A veces tenemos fe que Dios puede prosperar, pero no tengo fe que Dios me puede prosperar a mí. Creo que siempre le toca al de al lado. Creo que Dios lo puede hacer con cualquiera, pero no conmigo. Entonces el problema no es mi fe, que estoy atravesando una crisis de fe, sino que mi nivel de fe de alguna manera se ha limitado y mi nivel de fe no ha crecido. La verdadera fe es una fe que crece, una fe que se extiende. Dice la Biblia en el libro de Lucas 17:5, es muy cortito lo que voy a leer, pero dice: dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. O sea, ellos caminaban al lado de Jesús. Ellos veían a Jesús cómo hacía milagros. Ellos veían cómo la mano de Dios se extendía
a través de Jesús y podía sanar enfermos. Pero aún así le dijeron a Jesús, la fe no nos alcanza. Jesús estaba hablando acerca del perdón en esta oportunidad, ¿no? Hablaba acerca del perdón Jesús y en un momento los discípulos le dicen, aumentarnos la fe, necesitamos fe. Yo creo que todos los que estamos hoy en una iglesia algo de fe tenemos. Si no, no estaríamos acá muriéndonos de calor muchos, ¿no? Todos tenemos fe. El tema es que muchas veces la fe no nos alcanza para que se manifieste en nuestra vida lo que Dios nos prometió. Y si hay algo que Dios quiere en este tiempo es que tu fe no siga igual, sino que tu fe pueda crecer. Nosotros como pastores no queremos cristianos que se entretengan con una prédica. Queremos cristianos que se desarrollen, que puedan tener la capacidad de hacer crecer su fe y le puedan creer al Señor por cosas cada vez más grandes. Si dice la Biblia que Dios me va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria, yo tengo que creer que esa fe va a ir creciendo, que esa fe se va a ir superando, que nuestra fe se va a ir renovando cada día con el Señor. Como te decía, años después, nuestra situación no ha cambiado porque seguimos viviendo por fe. Pero ya no nos preocupan esas cosas porque ya las damos por hechas. ¿Vieron cuando, por ejemplo, un hijo tiene una fe ciega? El hijo muchas veces cree en el padre y hay cosas que no le importa cómo van a ocurrir, pero saben que van a ocurrir. Mis hijos, por ejemplo, saben que todos los días van a tener un plato de comida. No les importa cómo el padre hace para conseguirlo. Mis hijos creen que el dinero crece en los árboles, ¿no? Cuando ¿por qué no compramos tal cosa? El otro día íbamos en la moto y me dice mi hijo, ¿por qué no compramos un auto y listo? Me dice, y lo solucionamos. ¿No? Pero escúchame, no tenés plata, anda al banco y sacá plata, me decía. Ellos solucionan todo porque ellos creen que está todo solucionado, que es todo simple. Y no tienen por qué saber, ¿no? Ellos simplemente creen. Por eso es que dice en la Biblia que tenemos que recibir el reino de Dios como un niño y se refiere a esa fe que tiene el niño. Esa fe errante de poder creerle a Dios sobre todas las cosas. Yo hoy te quiero hablar, como te decía, acerca de las cosas que nos limitan. Ahora, no todos los límites son malos. Hay límites que son buenos. Nosotros, por ejemplo, acá pusimos estos parantes, estas vallas para que los niños no puedan pasar para este lado. Y eso es un límite, ¿no? Y muchos nenes ya están entrenados, ya saben que de acá para allá tienen que estar. Algunos no, algunos nenes no y algunos grandes tampoco, ¿no? Estamos tratando de educarlos, renegamos más con los grandes que con los chicos a veces, ¿no? ¿Pero por qué? Porque de este lado hay cables, hay equipos caros, hay cosas que son peligrosas para ellos. Y ese límite está para cuidarlos. Yo siempre digo que yo he estado en el mar y muchas veces hay unas boyas con una soga limitado, donde el guardavidas te dice, ahí está el límite. Hasta ahí podés llegar nadando, de allá para allá ya no te puedo cuidar. Y a veces Dios nos pone límites. A veces Dios te dice, estas amistades no. Esta persona no te conviene. A veces Dios te dice, ese trabajo no. A veces Dios te dice, eso no. Y nos enojamos con Dios, pero ese límite está para cuidarte. Porque cuando Dios te dice que no, de algo te está guardando el Señor. El pastor Fabián siempre menciona una frase que dice que el no de Dios viene acompañado de tengo algo mejor. Ese no de Dios no es para perjudicarte. Cuando Dios pone un límite es porque hay algo de lo que el Señor quiere guardarte o porque hay algo mejor que Dios quiere darte. Así que no reniegues de esos no de Dios o de esos límites, porque son límites buenos. Ahora, existen límites que son realmente malos y que nos hacen bastante mal. Algunos de esos límites son, por ejemplo, los límites que nos ponen los demás. Cuando vos crees que vas a poder hacer algo, pero los demás te dicen que no podés. O los demás te dicen que no sos capaz. Hay límites intelectuales que nos ponen nuestros propios padres a veces, que nos dicen, vos no vas a poder, vos no podés hacer tal cosa, vos no podés resolver esto. Yo tengo un conocido que su papá era soldador y
tenía un buen oficio el hombre, mantenía la familia, pero su hijo quería estudiar y quería estudiar ingeniería en sistemas. Y el padre no lo dejaba ir a la escuela hace muchos años atrás, porque le decía, para soldar caños no se necesitan libros. Y le decía, pero yo quiero hacer algo más, papá, de mi vida, le decía él. Y le dice, no, yo soy soldador, tu abuelo fue soldador, no necesitas más que esto. Y de alguna manera se los limita y se les pone límites. Pero él no creció con ese límite, decidió romper ese límite. Él contaba que se escapaba para ir a la escuela y se iba a estudiar y hacía la tarea en la casa de un amigo. Y pasaron los años y se transformó en un gran ingeniero en sistema y pudo mantener inclusive a su padre y a su familia. Y qué tremendo que es cuando alguien muy cercano que vos amás, quizás no de maldad, pero te pone esos límites. Pero en casa nunca nadie estudió. Nunca nadie fue a la universidad. En mi familia nunca nadie fue pastor. Nunca nadie tuvo ciertos logros que yo he conseguido. A mí me decían, con la música te vas a morir de hambre. Nunca fui flaco, ¿no? Pero me decían, ¿pero para qué? Dejá de perder tiempo con la música, andá a hacer otra cosa. Después cuando yo viajaba por toda la Argentina me decían, llévame. Pero hay límites que nos ponen otras personas y que nos dicen, hasta acá. Y quizás no porque son malas personas o porque nos quieren perjudicar, sino porque ellos han tenido límites y han alcanzado su techo. Pero nunca limitemos a nuestros hijos. Nunca condenemos a nuestros hijos a nuestros fracasos. No, hijo, mirá que papá ya probó y que no funciona así, que te va a ir... Está bien aconsejar, ¿eh? Eso está bueno. Pero poner límites, jamás. Nunca pongan límites a sus hijos. Enséñenles a soñar, enséñenles a creer. Hay gente que tiene límites para emprender, que dice, no, buscate un trabajo estable, donde trabajes 8 horas, donde tengas jubilación, donde tengas todo asegurado, y de alguna manera limitan. Le ponen un techo a las personas. Y hay emprendedores que no pudieron emprender por límites que les han puesto. A veces hay límites que son totalmente ilógicos. El otro día escuchaba una historia real acerca de los elefantes en los circos. Veía varias fotos de los elefantes que están atados a un palito clavado en la tierra, una estaca, muy chiquitita la estaca. Y me sorprende porque digo, semejante elefante no pega el tirón y no se escapa, y está atado a eso. Y yo no podía comprender por qué, y escuchaba la historia y explicaban dentro de la historia que cuando el elefante es muy chiquito lo atan ahí y no tiene tanta fuerza cuando es chiquito, entonces no puede salir con ese palito y queda trabado y crece con esa idea, y cuando es tremendo elefante gigante que ya tiene fuerza, él sigue creyendo que no puede. ¿Cuántos de nosotros seguimos creyendo que no podemos por una palabra de maldición que nos soltaron? A mí un líder espiritual que fue quien debió potenciarme, quien debió ayudarme, quien debió darme guía y dirección, ¿sabés qué me dijo? Vos nunca vas a poder tocar un instrumento. Me dijo, vos nunca vas a llegar a ser músico. En lugar de darme una ayuda, en lugar de orar por mí cuando desafinaba, cuando trataba de afinar mi guitarrita, me decía, vos nunca vas a poder. Pero ¿sabés qué? Esa persona no tenía la culpa. Esa persona había fracasado en su vida. Había fracasado en su propio ministerio. Y como fracasó, trasladó ese fracaso a los demás. ¿Cuánta gente hay que traslada los fracasos propios a otros? Porque ellos están limitados, entonces te quieren limitar también a vos. Y a mí me quisieron limitar, a mí me dijeron, no vas a tocar nunca un instrumento. Y saben, se cumplió, porque no toco un instrumento, toco 15 instrumentos. Y Dios me bendijo. Pero yo decidí romper ese límite. Decidí no quedarme con esa palabra de maldición que me habían soltado sobre mi vida. Una persona que tenía una empresa de transporte y se dedicaba al transporte, me dijo un día, vos nunca vas a ser pastor. Y yo llegué a ser pastor mientras él sigue manejando el transporte todavía. Mi situación ha cambiado, pero la situación de él no ha cambiado.
¿Y sabes por qué te cuento esto? Te lo cuento porque yo he decidido no guardar esas palabras de maldiciones. Porque donde alguien me dice que no puedo, yo creo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo tengo amigos que me conocen mucho, que me quieren y que me conocen mucho. Acá en la iglesia Dios me ha dado grandes amigos. Mis amigos saben que cuando no quieren que haga algo yo, me tienen que decir frases como: pastor, no es conveniente, no está bueno, pensalo mejor. Pero jamás me tienen que decir: no podés o a que no te animás. Porque ahí se pudrió todo. Porque yo no creo en el no puedo. Yo creo en un Dios que todo lo puede. Yo soy hijo de ese Dios y aunque yo estoy limitado, no es con mis fuerzas, sino con las fuerzas de Él. Y es con las fuerzas de Dios que nosotros podemos. Tenemos que empezar en este tiempo a romper límites. Existen límites intelectuales, existen límites espirituales que nos ponen muchas veces, donde limitan ministerios. Yo recuerdo una vez una chica con mucho talento para cantar, vino a estudiar canto con mi esposa. Y un día la llamó por teléfono y le dijo: Jessy, no voy a ir más a estudiar canto. Y mi esposa le dice: ¿qué? ¿Pero por qué? ¿Tuviste algún problema? ¿Estás avanzando muy bien? ¿Cantás muy bien? Porque le fui a decir a mi pastor que estaba estudiando canto y mi pastor me dijo: ¿para qué va a estudiar canto si ya hay cantante? Hace un tiempo atrás me llamaron de una iglesia para dar clases de música. Y el encargado de la obra me dice en ese momento: pastor, mirá, este chico tiene talento para el piano. Bueno, le voy a enseñar piano. No, yo quiero que toque la batería porque falta baterista, me dice. Y este va a tocar y le gusta tocar el bajo. Bueno, y vamos a enseñarle bajo. No, este va a tocar el teclado porque no hay tecladista. ¿No? Entonces yo le dije: no funciona así. La persona tiene que desarrollar lo que le gusta. Tiene que desarrollar lo que ama. Tiene que desarrollar su pasión para que se comiencen de alguna manera a romper los límites. ¿Cuántos líderes espirituales, en lugar de ayudar a las personas, los limitan? Les dicen que no pueden. Hablan mal de ellos. Existen límites físicos, las limitaciones físicas. Estas son las peores muchas veces porque es donde uno se siente más limitado. Yo he tenido muchas limitaciones físicas en su momento. Yo tenía, en su momento cuando yo era adolescente, yo tenía los dientes para afuera, tuve que usar aparatos, usaba anteojos, caminaba en puntita de pie porque tenía un tendón corto, tenía un problema en la columna, tenía un problema en el pecho. Miren, el cuco me veía y pedía el retiro voluntario cuando me veía. Imagínense. Un montón de limitaciones. Y el médico me decía: te tenés que operar porque no vas a poder correr, porque no vas a poder caminar. Nunca tuve ningún problema, ni para correr, ni para caminar. Sos tartamudo, no vas a poder hablar. Soy conferencista, soy escritor, soy pastor. No vas a poder hablar, no vas a poder hilar dos frases. No vas a poder. Yo parecía una ametralladora cuando hablaba ta 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 y no arrancaba, tenía que cambiar la bujía. Y no podía. Pero he decidido enfrentar esos límites y romper todos esos límites que los demás me han puesto. Porque ¿sabes qué? Hay gente que ha creído lo que le dicen los demás y no cree en lo que Dios está diciendo de ellos. Pero cuando yo comencé a leer la Biblia, dije: no importa lo que crean, no importa lo que me maldigan, no importa lo que me digan, yo creo lo que Dios está hablando de mí. Y Dios me está diciendo que puedo. Dios me está diciendo que los límites se van a romper en el nombre de Jesús. Vas a lograr lo que tu familia no logró. Vas a lograr lo que las generaciones anteriores no lograron. Porque se van a romper maldiciones a través tuyo. Dios te va a usar para romper maldiciones en tu familia. ¿Cuánto le están pidiendo a Dios que les sane alguna limitación física, alguna sanidad? Levanten la mano. Te voy a decir algo muy alentador. A veces Dios nos sana. ¿Creo en un Dios que sana? Sí.
¿Lo predico? Sí. ¿Hemos visto sanidades? Sí. El apóstol Pablo le decía, tengo un aguijón de la carne que quiero que me saquen. Los teólogos hasta el día de hoy no saben lo que es ese aguijón, se está disputando diferentes cosas. No saben lo que es, pero decía, yo quiero que me lo saques. ¿Y sabes qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia. Pero a pesar de que Pablo tenía el aguijón, no impidió que Dios se pueda manifestar a través de él. Ese aguijón no fue un problema, sino que inclusive ayudó a potenciar la gloria de Dios en Pablo. ¿Y sabes qué? Yo voy a orar para que Dios te sane. Y Dios quiera que Dios te sane. Pero si Dios no te sana, la enfermedad o el problema que tenés no te va a limitar, ni te va a decir cómo tenés que vivir. Vas a lograr todas tus metas, vas a concretar todos tus sueños, vas a concretar todo lo que Dios preparó para tu vida, porque no va a haber limitación que pueda en contra de lo que Dios prometió. ¿Cuántos lo creen? Mi cuñada Gabriela, hoy pastora en la provincia de Paraguay. No, mentira, es broma, que no me miren, hermanos paraguayos. En la hermosa nación de Paraguay. Ella tenía una limitación física. Tenía una enfermedad en las articulaciones, que es una enfermedad incurable, psicosomática y que le iba a tener de por vida. Y te voy a decir algo, ella se hizo muchos estudios durante mucho tiempo, hasta el día de hoy se los hace. Y la enfermedad nunca se fue, o sea, nunca fue curada ella clínicamente. Pero ella hace años que no tiene ni un solo síntoma de la enfermedad en su cuerpo. A pesar de que hay un diagnóstico médico que le dice, no, estás enferma, para la ciencia nunca te curaste. Pero eso nunca la limitó. Y todo lo que la ciencia le dijo que no iba a poder hacer, hoy lo está haciendo para la gloria de Dios. Y jamás fue limitada. Todo lo que te dijeron que no podías, lo vas a hacer. Todo lo que te dijeron que no eras capaz de alcanzar, lo vas a alcanzar. Y ¿sabes qué? Cuando Dios termine con vos, cuando se rompan todos estos límites, la gente que está al lado tuyo no te va a reconocer. Quiero cerrar con un testimonio. En ese tiempo que estábamos tan mal económicamente, yo tuve varios trabajos transitorios. Y un trabajo que me habían ofrecido, un muy lindo trabajo, era trabajar en un lavadero de autos, pero era un lavadero en Buenos Aires, en un hotel muy importante. Y un lavadero prácticamente VIP, venían muchas estrellas en ese momento, muchos famosos venían a ese lugar, nos entregaban sus autos ahí importados, los estacionábamos, los lavábamos y se los entregábamos cuando salían del shopping o del restaurante y demás. Y estaba en un edificio, que ese edificio le solían decir ahí el Rulo, era un edificio muy popular, y entraban todos los empresarios y nos dejaban ahí sus autos, ya nos conocían. Yo tenía ciertos clientes fijos que ya lavaban el auto solamente conmigo, que ya me conocían. Y yo trabajaba ahí, y trabajaba por 2 mangos, y trabajaba con un compañero. Y le dije a mi compañero, ¿sabes qué? Un día yo voy a venir acá. Y me dice, tenés que venir todos los días, pavo, porque si no nos rajan. No. Un día voy a venir acá con mi auto, le decía. Ah, me decía, eso no es para nosotros. La sube, el tren, y acá estamos. En el año 2017, yo compro mi auto nuevo, lo saco de la agencia. Yo había fundado mi empresa y a la semana me llaman de una reunión. Adivinen en qué lugar y en qué edificio. Y llego con mi auto nuevo, con mi portafolio, con mi traje, con mis anteojos de sol. Andaba ahí tuneado yo. Y me mira y me dice, señor, ¿se lo cuido al auto? Y le digo, León, ¿cómo andás? Disculpe, señor, lo conozco. Soy yo. ¿Quién? Ezequiel. ¿Pero qué Ezequiel? Me dice, yo conocí a un Ezequiel, pero era un nabo y se trabajaba acá lavando autos. Ah, soy yo, le digo. Y no
me conoció. Y me dice, ¿cómo hiciste? Y le digo, se rompió un límite. Vos te limitaste, yo no. Yo le seguí creyendo al Señor y le sigo creyendo aún por cosas más grandes. Porque cuando la fe comienza a crecer, no se detiene. Cuando la fe comienza a crecer, Dios te sigue bendiciendo y Dios te sigue posicionando. Pero ¿sabes qué? Tenés que comenzar vos haciendo ciertas cosas. Y quiero darte un pequeño tip para cerrar simplemente. ¿Querés empezar a romper los límites? No esperes a que pase algo mágico en tu vida para empezar a romper los límites. Empezá a hacer algo por vos. Empezá a hacer algo vos, empezá a activar tu fe. Dice la Biblia que la fe sin obras es muerta. Y nosotros tenemos que accionar la fe. Recuerdo que un día yo salía del lavadero todo sucio de trabajar. ¿Y saben qué hice? Me cambié en el baño. Y había ganado muy poquito ese día. Pero dije, yo voy a entrar al restaurante de este lugar y me voy a tomar un café. Lo tuve que pagar en 12 cuotas sin interés ese café. Pero me voy a tomar un café. ¿Y por qué? ¿Y para qué? Para romper un límite. Ya estoy acá, ya llegué, me tomé un café. Pero no es mucho. Ahora me vuelvo en tren a casa. Pero se rompió un límite. Dios me dijo que iba a predicar. Yo comencé predicando. En las calles, en iglesias chicas, en un montón de lugares donde Dios me llevaba. Pero ¿sabes qué? Cuando lo empecé a hacer se empezaron a romper los límites. A los poquitos años estaba viajando por las naciones llevando la palabra de Dios. Porque cuando vos empezás a accionar tu fe, se comienzan a romper los límites. Ponete de pie por un momento. Yo quiero orar por vos.